vamos a preguntar bien cómo se pronuncia. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene el título de médico cirujano, también tiene la especialidad de pediatría en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba, tiene un posgrado en toxicología, es médica del Consejo de Médicos de Córdoba y actualmente fue designada vicepresidente de la filial de Córdoba con respecto a la Sociedad Argentina de Pediatría de la filial de Córdoba. Hola Valeria, ¿cómo estás? Te habla acá Beatriz Dátori del próximo capítulo de Radio Sónica, bienvenida. Está también acá en el piso Susana, Ale y Emilce. ¿Cómo estás, Vale? ¿Bien? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos aquellos que nos están acompañando. Gracias, Primero es que un placer. nada, Buenas tardes. Ahí te vemos, Vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? bien, un gusto y muy agradecida que me hayan convocado para transmitirle estos conocimientos tan importantes a la comunidad, sobre todo Vamos, para prevenir enfermedades que pueden ser muy graves en los niños. claro, Desde ya muy agradecida. gracias. Ibas a hablar específicamente del síndrome hemolítico urémico. Y bueno, nos vas a hablar todo, así que eso es muy importante en el tema de los chicos. Y hay muchos chicos que padecen esa enfermedad bueno, ahora nos vas a explicar vos. Bien, primero que nada vamos a hablar un poco de gastroenteritis debido a que están estrechamente relacionadas al síndrome urémico hemolítico. Las gastroenteritis agudas son una de las causas más frecuentes de los niños, sobre todo en estas épocas. Representa alrededor de 1 millón de consultas anuales, de casos anuales en la República Argentina y es más frecuente en los lactantes y en los niños menores de 5 años. Primero saber qué es gastroenteritis. La gastroenteritis es la inflamación aguda del intestino y del estómago. De ahí su nombre de gastro, estómago, y enteritis, intestino. Sí. La causa de las gastroenteritis son infecciosas, las más frecuentes son las virales y en menor medida las bacterianas y las parasitarias. La forma de contagio es a través de la boca, es decir, estos microorganismos ingresan a nuestro cuerpo a través de la boca, de ahí las medidas de prevención, ¿no? Que son la higiene de los alimentos y la ingesta adecuada también de alimentos. ¿Cuál es la sintomatología de las gastroenteritis? Básicamente debido a la fisiopatología, que es la inflamación del tubo digestivo, son los vómitos, por la inflamación del estómago que no deja pasar los alimentos del estómago al intestino, los niños se presentan con vómitos, la diarrea, por la inflamación del intestino, no se absorben los alimentos y se produce una diarrea, y la fiebre, debido a que es un mecanismo infeccioso, acompañado del dolor abdominal. Todos estos síntomas, los vómitos y la diarrea, pueden llevar a la deshidratación del niño, que eso es una de las consecuencias más graves que puede haber en las gastroenteritis. Por eso es que nosotros a los papás siempre tratamos de darle las pautas de alarma de las gastroenteritis, que son que los niños continúen vomitando, ¿sí? O que las diarreas sean abundantes, ¿sí? Entonces las pautas de alarma son que el niño no llore con lágrimas, que tenga las mucosas secas, que eso lo podemos observar a través de la lengua, o que no hagan bien pis, o que estén decaídos, que esos pueden ser signos alarmantes de deshidratación. Y otro de los signos que también les damos a los papás como pauta de alarma es que las diarreas se manifiesten con sangre, ¿sí? Porque ahí ya no nos hace pensar en uno de los mecanismos más frecuentes, de las causas más frecuentes de gastroenteritis, que son las virales, sino las diarreas con sangre nos pueden hacer pensar en que hay otro agente que son las bacterias, ¿sí? Y que las bacterias, en particularmente una bacteria que es la Escherichia coli, H7 o 57, puede ser la causante de esta enfermedad tan grave que es el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? El síndrome urémico hemolítico es una infección que se manifiesta a nivel gastrointestinal y que puede complicarse por esta bacteria con una afectación del riñón y de la sangre, produciendo en el riñón una insuficiencia renal aguda y en la sangre una anemia grave, ¿sí? De ahí es tanto la importancia. Saber que el síndrome urémico hemolítico es causado por una bacteria que se llama Escherichia coli o 157H7, que se encuentra generalmente asociada al ganado vacuno en las carnes y a las aguas contaminadas. De ahí la prevención de este cuadro.
Este síndrome en la República Argentina se presentan alrededor de 500 casos anuales, muy importante, y a nivel mundial la Argentina representa la mayor cantidad de casos, siendo el 51% de los casos registrados en forma mundial. Entonces, de ahí la gravedad que tenemos acá en la República Argentina de que sea tan prevalente esta enfermedad. Eso que estás Siendo contando que es re importante, que estamos, es siendo muy que es grande la algo, cantidad. claro, Claro. siendo que es algo totalmente prevenible. Entonces el niño empieza con una diarrea con sangre, luego se manifiesta con una palidez súbita, y una de lo que nos consultan los papás es que el niño deja de hacer pis, deja de orinar, ¿sí? Y eso es la representación de la falla del riñón. No tiene el síndrome urémico hemolítico no tiene un tratamiento específico, sino que el tratamiento es básicamente sintomático a medida que se van presentando las complicaciones, y lo más grave es que puede llevar al requerimiento de diálisis en los niños, siendo que es la principal causa de insuficiencia renal aguda y la segunda causa de insuficiencia renal crónica en los niños. Por eso, de ahí la prevención. Yo creo que la prevención es lo que más tenemos que hacer hincapié a los pediatras. Básicamente, el higiene de los alimentos, ¿sí? Y el higiene previo a la manipulación de los alimentos. El adecuado lavado de manos. En los niños menores de 6 meses, promover la lactancia materna exclusiva, ya que la leche materna favorece y nos da factores protectores para evitar la colonización del tracto gastrointestinal. La adecuada cocción de las carnes, ¿sí? Sobre todo la carne vacuna y la carne molida, que por la realidad económica que está sufriendo nuestro país ha aumentado el consumo de carne molida, ya que al estar la carne triturada, entonces cuando uno realiza la cocción, por lo generalmente no se cocina bien en el centro, queda roja la carne en el medio, y ahí es donde está la bacteria, y los niños ingieren. Yo particularmente trato de no recomendar la ingesta de carne molida en los niños menores de 5 años, pero como generalmente ha aumentado el consumo de esta carne, lo que se trata de recomendar es la adecuada cocción. Entonces la bacteria se muere a 70 grados centígrados. Entonces uno tiene que promover que la cocción sea la adecuada, y decirle a los papás o explicarle que corten la carne al medio para ver que no esté rosada en el medio, ni jugosa. Eso es lo más importante. Otra de las cosas es que el consumo de las leches pasteurizadas, debido a que también aumentó el consumo de la leche de campo. Entonces, cuando se ordeñan las vacas, puede estar contaminado por la materia fecal del ganado vacuno, y al ingerir esa leche también se ingieren las bacterias. Entonces, se recomienda la ingesta de lácteos pasteurizados. La ingesta de aguas que sean seguras, agua potable o agua hervida, o de lo contrario se le puede agregar 2 gotitas de lavandina por cada litro de agua. La adecuada higiene de los alimentos, sobre todo de las verduras y las frutas, antes de consumirlas, lavarlas bien con agua potable o con el agua con la lavandina, como lo expliqué anteriormente. Evitar la contaminación cruzada, que actualmente es algo que ha surgido, este término de contaminación cruzada. ¿Qué significa? Que cuando uno vaya a manipular los alimentos, en los lugares donde se colocó la carne, ya sean en tablas, en platos, los utensilios con los que previamente utilizamos la carne, no se tienen que volver a usar sin antes lavarlos o higienizarlos adecuadamente para evitar esta contaminación, porque todo queda contaminado con esta bacteria. Claro, ¿sí? eso siempre dicen que, casualmente lo que estás diciendo, siempre dicen que uno, por ejemplo, corta carne, después no tiene que ir a cortar verdura, sino lavar el cuchillo y cortar la verdura. Es así Y la lo que está. tabla. Si no tener 2 tablas De toda la distintas. superficie también donde uno coloca la carne, ¿sí? Sobre todo si es superficie de madera, porque eso absorbe la sangre de la carne y puede quedar ahí la bacteria. También, si es posible, cambiarla o lavarla, higienizarla adecuadamente, ¿sí? Y también prestar mucha atención en esta época de verano a que los alimentos no pierdan la cadena de frío. Eso también es muy importante, y también recomendarle a los locales que venden alimentos que cuando realicen la descarga de los lácteos, sobre todo, que primero traten de acomodar esta mercadería para que no pierda la cadena de frío.
antes de acomodar la otra, que a lo mejor no es tan urgente, pero sí esta que requiere frío, primero que sean las encargadas de acomodarlas y después recién las otras para justamente evitar la proliferación de los microorganismos. Claro. Y también los natatorios, también en esta época de verano, los chicos por ahí a los ríos, a las piletas, a los lugares que, bueno, en lo posible tratar que los chicos traigan agua lo máximo que se pueda, y bueno, que sean lugares seguros donde los chicos se vayan a bañar también, porque esta bacteria también, recordemos que la vía de transmisión es la fecal oral, ¿sí? O sea, se transmite por las deposiciones que están contaminadas con los microorganismos, entonces por ahí en los lugares donde no son seguros bañarse, es preferible evitarlos, ¿sí? Claro. Sí, sí. Por eso, bueno, tan importante. El tratamiento básicamente de las gastroenteritis, que es lo más importante, es cuidar la hidratación de los niños, ¿sí? Que los chicos tengan una adecuada hidratación para evitar los cuadros graves, asegurar que cuando tengan vómitos se les puede ofrecer agua con una jeringuita o de a cucharitas, y si persisten los vómitos, acudir a los centros de salud. Tratar de evitar la hidratación con bebidas deportivas como se hace habitualmente. La hidratación se realiza con agua o con las sales de rehidratación oral, que están disponibles en farmacia o que se dan en forma gratuita en las salas de atención primaria de la salud. ¿Sí? Muy buen Porque consejo ese, sí, porque a sí, veces dicen toma tal cosa que tiene sales, pero no. exactamente. Generalmente estas bebidas deportivas tienen alto contenido de azúcares y no es lo ideal para la hidratación de los niños. Entonces, yo quiero que de esto quede lo más importante, que son los conceptos, ¿sí? Las medidas preventivas, porque imaginemos que con la prevención se pueden evitar enfermedades graves como el síndrome urémico hemolítico, que digamos que la consecuencia es que el riñón deje de fallar y que un niño pueda quedar con diálisis de por vida, con todo lo que significa esto. Terrible. Entonces, con algo que se puede prevenir tan fácilmente como son las medidas de higiene alimentaria. Y las pautas de alarma a los papás, ¿sí? Ante una gastroenteritis aguda, que son los signos de deshidratación o las diarreas con sangre, por lo cual tienen que acudir rápidamente a la consulta, ¿sí? Sí. Otra de las cosas que no mencioné es que generalmente evitar la automedicación, porque muchas veces los papás quieren automedicar o están preocupados por el tema de los antibióticos, porque pueden pensar que estos cuadros, al ser infecciosos, pueden requerir un antibiótico para que se autolimite el cuadro, para que los niños se curen y demás. Los antibióticos, en los casos de las gastroenteritis, pueden empeorar el cuadro, por eso es importante no darlos, ¿sí? Salvo en situaciones muy específicas. ¿Qué pasa? El antibiótico puede hacer que esta bacteria se destruya y que libere más toxina y que empeore el cuadro, ¿sí? Porque la toxina es lo que va a lastimar en realidad el riñón y la sangre, que llevan insuficiencia renal y la anemia grave. Claro, terrible. Terrible. Exactamente. O sea, hay que cuidarse mucho porque la enfermedad es terrible. Hay muchos casos, ha habido así a nivel farándula y a nivel que muchos han tenido este tema y han llegado a la muerte o al borde de la muerte. ¿Es tan grave la enfermedad? Sí, es grave. Como mencioné anteriormente, Se fue, me parece. Está el chino tratando de ver si se puede conectar, si no... ¿Lo conectaste otra vez? Bueno, listo. Te tenemos en línea otra vez. Quedó medio cortadito lo que dijiste. Si nos escuchás, ¿querés terminar el concepto? sí, que es una enfermedad grave porque puede llevar, sí, al fallo del riñón, ¿sí? Y el fallo del riñón a la diálisis, al requerimiento de diálisis de por vida en los niños, y el fallo del riñón puede causar la muerte en los niños debido a que las toxinas del organismo no se pueden eliminar adecuadamente, puede afectar el sistema nervioso central y provocar convulsiones y afectar el corazón y obviamente provocar la muerte del paciente. Por eso es tan grave esta enfermedad y es tan fácil prevenirla. Entonces, por eso de ahí la importancia que la gente conozca que existe y que se puede prevenir. Claro. Sí, sí, es re importante tu comentario y lo que dijiste, porque hablábamos anteriormente que está pasando mucho en Córdoba, hay muchos casos, ¿no? ¿Habías contado? Sí, hay de 500 casos anuales. Sí. 500 casos anuales acá en la República Argentina.
Y sobre todo en niños menores de 5 años, que son los que están más predispuestos a sufrirlo. Se ven casos en niños más grandes, pero no es tan frecuente como en los niños más pequeños, que son los más vulnerables a padecer este proceso infeccioso. Qué bueno. Muchas gracias, Valeria. La verdad que todo lo que explicaste es muy bueno para todos los que están escuchando, más de todo para el tema de los chicos, de los menores, que generalmente, como vos decís, atacan más a los menores. Y fue muy interesante tu charla para explicar el tema, ¿no? El síndrome urémico hemolítico. Sí, tener en cuenta también que los adultos mayores pueden sufrir o padecer los cuadros gastroenteritis, y ellos, al no referir muchas veces que tienen sed, se pueden llegar a deshidratar, al igual que los niños, ¿no? Entonces también tenerlo en cuenta los adultos mayores, el cuidado frente a los cuadros de diarrea, sobre todo en estas épocas de calor que son tan frecuentes las consultas por gastroenteritis. Claro, son muy frecuentes en esta época, claro. Más de todo. ¿Cuánto sabe? ¿Cuántas cosas? ¿Es contagiosa? No sé, pregúntale. Quería preguntarte, buenas tardes, soy Emilce, un gusto escucharte. ¿Se puede contagiar este síndrome? Sí, las gastroenteritis se contagian. O sea que la higiene del baño y todo lo que manipula el niño, en este caso, también es de cuidar, ¿no? Claro, sí, la vía de infección es a través del microorganismo ingresa por la boca, entonces por eso las medidas de prevención que hablábamos anteriormente, ¿sí? Claro, todo tiene que ver, y más de todo esto de los chicos, que las madres a veces que los limpian, los cuidan, y el baño hay que desinfectarlo bien cuando hay un chico. Hay que desinfectar bien, lavarse bien las manos cada vez que cambian los pañales, cada vez que llevan los niños al baño, cuando uno va al baño también, ¿sí? Claro. La principal método de prevención es la higiene. La higiene cada vez que uno va al baño, cada vez que va a manipular los alimentos, y para con el consumo de los alimentos la adecuada cocción. Eso es lo más importante, las dos cosas más importantes. La verdad, muchísimas gracias, Valeria. Te agradezco mucho. Sé que estás hablando desde Córdoba. Hace casi un mes te estaba pidiendo para estar. Quiero comentarles que la doctora Valeria Joffre, es la esposa del doctor Lucas Stefani, que ha estado anteriormente, el médico emergentólogo de Córdoba. Y bueno, quería tenerlos a los dos este mes y pude lograrlo. El primer jueves lo tuve a Lucas y el segundo jueves te tuve a vos, Valeria. Tanto tiempo que quería hablar con vos. Bueno, muchas gracias a vos por la convocatoria, como te dije anteriormente, un gusto, y la verdad que dar estas pautas de prevención a la población me parece muy importante, porque tanto lo que ha hablado Lucas en cuanto a la prevención de lesiones en el hogar, y bueno, las medidas preventivas ante algo tan banal como parece una gastroenteritis, que en realidad no, que puede tener complicaciones graves, me parece que es muy importante que la gente lo conozca y que lo pueda prevenir, porque realmente puede tener complicaciones graves que puede llevar a los niños a internación y bueno, a complicarse con esta enfermedad como el síndrome urémico hemolítico, que puede llevar al niño a un cuadro grave de por vida, porque el riñón puede quedar fallando de por vida con requerimiento de diálisis, por lo que implica la gran cantidad de complicaciones que puede sufrir un niño con insuficiencia renal crónica. Por eso tan importante prevenir esta enfermedad. Y siendo que en Argentina somos el país donde más prevalece esta infección por el gran consumo de carne vacuna. Claro, sí, acá somos grandes consumidores. 1.000.000 de gracias, Valeria. Te agradezco muchísimo haber estado aquí en próximo capítulo en Radio Sónica. Gracias a vos. Y gracias por todo lo que nos dijiste, todo lo que nos instruiste para tratar de evitar algo que puede ser evitable con simples medidas, que eso es higiene y cocinar bien los alimentos, más de todo la carne. Bueno, muchas gracias, Valeria. Gracias a ustedes por un beso grande y gracias por estar. Nos vemos. Chau. Gracias. Chau. Bueno, nos vamos a un cortecito y ya volvemos. Gracias.